Aquellos que se unen con nosotros, ¿verdad? A través de las redes sociales, lo cual, hermano, es una bendición para nosotros como iglesia, ¿verdad? Oremos, hermano, para que muchos puedan escuchar la palabra de Dios antes de que nos censuren, ¿verdad? Porque no estamos dispuestos a cambiar la predicación, aunque nos cierren, aunque nos quiten las predicaciones, no estamos dispuestos a cambiar lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Así es que el enemigo tiene que entender de qué estamos hechos y es él el que tiene que huir, no nosotros. Así es que ya tiene Primera de Samuel, capítulo 7, y vamos a leer del versículo 3 hasta el 12. Leemos la palabra de Dios para la gloria de nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Primera de Samuel 7:3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias Padre. Gracias Dios eterno por tu fidelidad. Adoramos y bendecimos tu nombre, te exaltamos, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos has dado, Señor, por este momento, Padre, en que todavía tenemos la libertad de poder disfrutar de tu palabra, Señor. Te suplicamos en esta hora que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, Padre. Toma control de todo aquel, Señor, que está pasando por dificultades difíciles en este momento, Señor, pero que a pesar de ello se toma el tiempo para poder escuchar tu palabra, mi Dios. Todo aquel, Señor, que en este momento a través de las redes sociales va a disfrutar, Señor, de lo que dices en tu palabra, o que quizá en un futuro estará escuchándola, Señor. Padre, que tu gracia sea para con él, Señor. Toma control de esa necesidad, poderoso Dios, y que tu palabra, Señor, sea la que nos discipline, la que nos dirija, Padre, la que nos aconseje en esta hora. Que tu Espíritu Santo nos ministre, Señor. Gracias, Dios eterno, por tu fidelidad. Adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento, póngase cómodo. Que nada le interrumpa el meditar, reflexionar en la palabra de Dios. El creyente, hermano, tiene que meditar en la palabra de Dios. Muchas veces le tenemos miedo a la palabra meditación. La meditación, pero no es una meditación trascendental, no es una meditación, ¿verdad?, que se va a poner
con los pies cruzados ahí. No, esa es otra meditación, hermano. Ahí pone su mente en blanco y ahí usted se mete en problemas. Es decir, usted tiene que reflexionar. Eso es lo que Jesús dijo cuando dijo escudriñen. Dijo escárbenle. Eso es meditar. Meditar es escarbarle, reflexionar, ir más a fondo, ir más profundo. A veces no vamos hasta allí porque tenemos miedo de lo que podemos encontrar. Pero así se encontraba el pueblo de Israel también en este momento. Cuando llegamos al capítulo 7, ¿verdad? El pueblo de Israel se encontraba temeroso. Nosotros sabemos, hermanos, que estamos en una carrera. Pablo lo dijo muchas veces, ¿verdad? He llegado al final de mi carrera, dijo nosotros somos, dijo como los que corren en el estadio, ¿verdad? Es una carrera. Todo creyente debe ir en movimiento. El creyente no se puede estancar, porque si usted se estanca, usted no va en la carrera. El río tiene corriente cuando no se estanca. En el momento que se estanca, ya no hay corriente en el río. Entonces, el creyente tiene que estar en movimiento para que pueda ir en la carrera. El creyente siempre tiene que estar corriendo, siempre. Siempre tiene que estar avanzando. Y mientras usted corre, tiene que estar consciente que tiene un enemigo. Mientras corremos, se nos olvida que tenemos un enemigo. Mientras usted corre y está consciente de que tiene un enemigo, surge una pregunta que quizá usted nunca ni se la ha imaginado ni nunca se la ha pensado. ¿En qué lugar va el enemigo? ¿Va adelante de mí o va atrás de mí? ¿Estoy huyendo del enemigo? ¿Estoy huyendo del enemigo? ¿O estoy persiguiendo al enemigo? Esa será la diferencia, hermanos, entre su victoria o su derrota. ¿En qué lugar va el enemigo? ¿Viene atrás de mí o soy yo el que lo está correteando? Santiago dijo bien claro: si resistes al diablo, ¿ve? Es usted quien lo tiene que seguir. No es el diablo el que tiene que andar siguiendo a los creyentes. El problema es la resistencia. Cuando el creyente no resiste, anda huyendo. Usted se imagina el gran profeta Elías haber asesinado 400 profetas de Baal. Corrió tras de ellos, hizo correr a los enemigos. Una triste mujer lo metió en una cueva. ¿Ve la diferencia entre huir y vencer? ¿Usted está siguiendo al enemigo o el enemigo lo viene siguiendo a usted? En la carrera que usted corre como creyente, ¿cuál es su sitio y cuál es el lugar del enemigo? El pueblo de Israel estaba atemorizado. Pero vaya al versículo 6. Se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día
y dijeron: allí contra Jehová hemos pecado. Mire esto. ¿Qué hicieron? Primero, se reunieron para la batalla. No estaban tratando de escapar de la batalla. No es que usted huya, hermano, de la batalla. Tiene que ponerse al frente de la batalla. Dice allí que se reunieron para la batalla. No renunciaron a la batalla. No renunciaron a pelear. No renunciaron a ponerse al frente. No renunciaron. ¿Ven? ¿Qué hicieron? Ayunaron. Se prepararon. ¿Para qué? Para que ellos fueran débiles, pero que Dios fuese fuerte en ellos. Cuando el problema del creyente es que el creyente está demasiado fuertote físicamente y el Espíritu Santo en él está muy débil, no porque el Espíritu Santo sea débil, sino porque no se lo permite. Entonces la persona va a estar evitando ir a la batalla. Va a estar evitando luchar, va a estar evitando batallar, va a estar evitando el confrontamiento, el enfrentamiento con su adversario, lo va a estar evitando. Y es porque la persona es fuerte, pero Dios en ella no lo es tanto, porque la persona no se lo permite. Cuando la persona le gana más los deseos de su cuerpo, de su carne, de sus pensamientos, necesita debilitar la carne para que Dios sea fuerte en ellos, en ella o en él. Ellos lo entendieron. Y dice que se reunieron en Mizpa y entonces ayunaron aquel día y confesaron. Mire, confesaron cuál era su condición. Mientras usted y yo no reconozcamos cuál es nuestra verdadera condición, usted se estará presentando a la batalla, yo me estaré presentando a la batalla y estaremos perdiendo la batalla y siempre iremos delante del enemigo porque el enemigo siempre nos estará correteando. ¿Por qué el creyente no puede reconocer sus faltas, sus errores, sus debilidades? ¿Dónde se equivocó? ¿Por qué no puede? Ay, hermano, porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué va a decir la hermana de mí? ¿Qué va a decir el hermano de mí? No me importa lo que diga. Yo lo que quiero es que cuando yo vaya a la batalla, yo quiero vencer y ser yo el que tenga que corretear al enemigo. Así que se reunieron, se prepararon, ayunaron y confesaron: contra Jehová hemos pecado. Contra Jehová hemos pecado. Y después de eso, viene el juez, dice, y los juzga. ¿No sabía? Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Samuel era el juez. Después de Samuel ya no hubieron más jueces. Se terminó el gobierno teocrático y empezó un gobierno monárquico, que es cuando empezó el reinado de Saúl. Pero esto fue a causa, hermano, también de que no hubo sucesor de Samuel, porque sus hijos salieron perversos, no quisieron obedecer a Dios. Y entonces todo el pueblo fue contaminado. Pero ahí estaba el pueblo confesando y preparándose para la batalla. Tiene que prepararse para la batalla. ¿Sabe, hermano? Cuando yo empecé en los caminos del Señor y empezaron a ponerme a dirigir cultos, nunca pasaba a dirigir un culto sin ayunar ese día. Nunca pasaba yo a dirigir un culto sin ayunar ese día. Y ese día, hermano, era día de ayuno seguro. Cuando yo miraba en el calendario que me tocaba dirigir un culto, ese día era día de ayuno para mí.
El respaldo de Dios viene, hermano, cuando usted se prepara. Es una combinación en la cual usted hace su parte y Dios hace la de él. Dios no lo hace todo. Cuando usted hace su parte, entonces Dios hace la de él también. La iniciativa tiene que tenerla el creyente, no Dios. Porque Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario, ya lo hizo todo, hermano. Entregó lo más valioso que tenía. Y lo trataron de lo peor. Dios ya lo hizo todo. Ahora el creyente es el que tiene que tener la iniciativa. Usted hace su parte y entonces Dios también hace la de él. El pueblo se preparó y cuando llega el versículo 7, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Mire esto. Aquí lo único que se observa es que el pueblo tenía miedo. Pero también tiene que observar otra cosa, hermano. El enemigo se presentó como siempre. El enemigo se presentó como siempre y esperaba al pueblo como siempre y esperaba vencerlo como siempre, esperaba derrotarlo como siempre. Porque pensaba que el pueblo venía como siempre. ¿Se da cuenta cómo el pueblo tiene que avanzar, tiene que cambiar? ¿No puede seguir siendo como siempre? Hermano, usted no puede ser el mismo de carácter fuerte, temperamento, me enojo mucho. No puedo ser el mismo porque el enemigo te espera así. Así es. Así te espera. Ya sabe que así te ganó, ya sabe que así te venció. Ya sabe que poniéndote esos pensamientos te derrotó. Ya lo sabe. Y te espera como siempre. Y el pueblo, a pesar de tener al Cordero, a pesar de tener el sacrificio, a pesar de todo, iba con miedo. Ya habían hecho las paces con Dios. Pero había un enemigo que los estaba persiguiendo desde antes de ir a la batalla. Escuche esto. El enemigo los estaba persiguiendo, el pueblo iba adelante del enemigo desde antes de ir a la batalla. El enemigo del pueblo en ese momento era el temor, el miedo. Y ese enemigo siempre los estaba derrotando, a tal grado que van y le dicen: Samuel, por favor, mira, ora por nosotros, ¿ok? Pero hermano, si habían hecho las paces, ya eran amigos de Dios. Pero el enemigo los seguía derrotando. ¿Se da cuenta cómo el creyente puede seguir siendo derrotado cuando tiene al vencedor de su lado? Porque no nos ha dado espíritu de temor. Entonces, ¿por qué el pueblo vive con miedo? Le tiene miedo a todo. Miedo a perder el trabajo, miedo si me pasa esto, miedo si mi esposa me deja, miedo si la suegra me abandona, hasta eso tienen miedo. Sí, hermano, de todo tienen miedo. Y no confiesan sus errores, sus debilidades, porque tienen miedo que ya no les den privilegios. Y cuando no lo confiesan, lo que sucede es que sigue siendo perseguido por su enemigo. Mientras usted y yo tengamos miedo, hermano, el enemigo siempre estará atrás de usted. Usted tiene que pararse, darse la vuelta y enfrentarlo. El enemigo tiene que darse cuenta quién es usted. El diablo sabe, hermano, de qué pie cojea usted. Sabe cuál es su debilidad. Conoce, hermano, perfectamente. A Jesús conozco, Pablo sé quién es. Conoce perfectamente.
¿Qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? Que Jesús nunca dijo que nunca le dijo nada a los demonios. Él no me ha pasado. ¿Ve? Pero sabía quién era Jesús. Estamos bajo la mira de nuestro enemigo, nos está observando. Y quiere saber quién es usted. Y lo espera para luchar contra usted de la misma manera como siempre usted ha sido. Como siempre yo he sido, así nos está esperando, porque piensa que no vamos a cambiar. Y como siempre, el enemigo se puso al frente. Dice, versículo 7, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y cuando el pueblo supo que el enemigo venía contra él, tuvo miedo. ¿Y por qué tiene miedo, hermano? Es que el enemigo viene contra mí. Siempre que leo la Biblia, me ataca el diablo, hermano. Siempre que ayuno, siento la lucha, hermano. Pues páresele fuerte. Porque siempre que el enemigo lo ataca, ya se dio cuenta que usted se desanima y ya no es el mismo. Que usted no es persistente. Que usted no resiste. Y entonces ya lo espera de la misma manera. Así que el pueblo empezó a tener miedo. Todavía no se enfrentaban, todavía no llegaron a la batalla y el pueblo ya empezaba a correr. El miedo los estaba persiguiendo. El peor enemigo del pueblo de Israel no eran los filisteos, era su miedo. Su miedo. Ellos sabían que el Señor iba frente a ellos como poderoso gigante. Ya habían hecho las paces con Dios, ya le habían pedido perdón, habían confesado, habían ayunado, hasta el sacrificio se había derramado, hermano. Todo estaba preparado para vencer. Pero su enemigo no eran los filisteos. Su enemigo el enemigo estaba en casa. El enemigo estaba dentro de ellos. Era su miedo. Y entonces dice que le dijeron, tuvieron miedo. Entonces dijeron, versículo 8, dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros. Escuché lo que le dicen. Mire, el creyente tiene que poner mucha atención en las palabras. No le está diciendo, Samuel, por favor, ora por nosotros. ¿Por qué le dicen no ceses? Porque usted va a los versículos anteriores y se da cuenta que Samuel ya les había dicho, yo oraré por ustedes, les había dicho. Entonces Samuel ya estaba orando. Ellos sabían que ya estaba orando. Y le dijeron, ¿sabe qué, Samuel? No te desanimes de orar, sigue orando por nosotros. Pero lo que los hacía pedir eso era el miedo que tenían. Les dice, no ceses de orar por nosotros, sigue orando por favor. No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Mire esto, hermano, el miedo no les permitía ver, no les permitía entender que Dios siempre los guardaba. ¿Por qué el creyente tiene miedo? Cuando siente los ataques del enemigo, ¿por qué tiene miedo? Porque no ha entendido que Dios siempre nos guarda. ¿Cuándo vamos a entender, hermano, que el diablo, nuestro enemigo, pide permiso para hacernos daño? Y si Dios se lo concede, ¿usted qué puede hacer? Si Dios ya dijo que sí. Pedrito, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Ves? O sea, le pidió permiso. Le dijo, ¿sabes qué? Me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo.
Y la otra respuesta dice, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. ¿Qué le estaba diciendo? Le di permiso. Le dije que sí. El Satanás me ha pedido para zarandearte como trigo y le dije que sí. Pero ¿sabes qué? No te preocupes. Aunque le dije que sí, yo ya he orado para que tu fe no falte, para que puedas luchar y puedas... No le digo, ¿sabes qué? Mira, no te preocupes, yo voy a ir a pelear por ti. No le digo así. Es el creyente el que tiene que tomar las decisiones. Tiene que hacer uso de su fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Nuestra fe. Esa es la que ha vencido al mundo. Que usted y yo tenemos que vencer con nuestra fe a nuestro adversario. Así que tenemos que entender, hermano, el diablo, el enemigo, pide permiso a Dios. Si Dios no se lo da, no le hará absolutamente nada a usted. Y si Dios se lo da, Dios se asegura que su fe no falte, que usted y yo podamos vencer. Entonces, hermano, ¿por qué nos vamos a asustar del enemigo? ¿Sabía que empezaron las amenazas contra las iglesias en Europa? ¿Y que han amenazado con incendiar iglesias? A ver si no me censuran. Los de la bandera de arcoíris tienen amenazados en Europa las iglesias evangélicas. ¿Y nos vamos a asustar por eso, hermano? No, hermano, no, de ninguna manera. Pase lo que pase, el creyente tiene que mantenerse firme. Y hermano, eso llegará aquí también. Se le están abriendo las puertas, hermano, a esos grupos. El gobierno le está abriendo las puertas a esos grupos para que hayan ataques contra los creyentes. Porque somos los creyentes, hermano, los que no estamos de acuerdo porque la Biblia no lo aprueba. A ver cuánto nos dura la predicación en Facebook. Sí, hermano. Entonces el creyente no se puede detener, sabiendo que el ataque del enemigo va a venir, no se puede detener, hermano. Porque cuando resiste es cuando el enemigo huye. Pero el pueblo tenía miedo. Y aquí mire, es curioso, hermano, esto que sucede. Miren, el versículo 9. Miren. Samuel toma un cordero de leche y lo sacrifica entero en holocausto. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Yo le hago una pregunta. ¿Acaso Samuel no había estado orando ya? ¿Ya había estado orando? Pero cuando usted observa, es después del sacrificio que Dios le oye. Sin el sacrificio, hermano, Dios no oye. Porque ciertamente Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a él te oye. Bíblico, hermano. Es curioso, hermano, cómo después del sacrificio del cordero, precisamente, es cuando Dios le oye. Después del sacrificio. Ahora, mire el versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba, mire, durante el sacrificio, es cuando Dios le oye. Y mire lo que sucede también cuando sacrificaba. Versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Los filisteos pudieron llegar en cualquier momento, hermano. Pero llegaron justo cuando estaba sacrificando el cordero. Y mire esto. Y es cuando estaba sacrificando el cordero cuando Jehová
tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Bueno, hermano, ¿quién es el que debe tener el miedo? ¿Por qué el creyente está con miedo? Si es el enemigo el que tiene que temblar, hermano. Es el enemigo el que tiene que huir. Estamos viviendo tiempos finales, hermano, en los cuales el creyente tiene que entender, pase lo que pase, sucede lo que suceda, venga lo que venga, el pueblo no puede vivir en temor, no puede vivir bajo miedo. Venga lo que venga, hermano. No puede vivir bajo miedo. Es el enemigo el que tiene que huir, es el enemigo el que tiene que temblar, es el enemigo el que tiene que tener miedo. Pero es cuando se sacrifica el cordero, es cuando Dios actúa. O sea, hermano, sin pasar por el cordero, no podemos pedir que Dios actúe. No podemos ver la mano poderosa de Dios sin pasar por el cordero. Y mire, hermano, lo estamos viendo en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era sombra de lo que habría de venir. Es la sombra de lo que vino en el sacrificio del cordero. Y entonces fueron vencidos. Ahora, yo quiero que observe esto. Quien los atemorizó no fue el pueblo, ¿ve? Fue Dios. O sea que por más que el pueblo se prepare, recuerden, es Dios el que va a atemorizar al enemigo. Si nosotros nos paramos frente, como dice Dios, y no le tenemos miedo, es Dios el que se encarga de asustar, atemorizar al enemigo y prepararlo para que usted pueda vencerlo. El creyente puede vencer después que Dios ha atemorizado al enemigo. Pero ¿cómo Dios va a actuar, hermano, si el creyente está bajo miedo? ¿Puede ir a hablar allá, hermano? No, hermano, ¿por qué? Ay, es que tengo miedo. ¿Puede ser? No, hermano, es que tengo miedo. Bueno, hermano, ¿qué tipo de creyentes somos en la carrera? En la carrera, hermano, ¿en qué lugar de la carrera vamos? ¿Adelante del enemigo o vamos atrás de él? ¿Somos perseguidores o somos perseguidos? ¿Somos vencedores o somos vencidos? Dependiendo cuál es su actitud frente al adversario, él va a huir de usted o él lo va a perseguir a usted. Entonces fueron derrotados porque Dios los atemorizó. ¿Bien? Dios los atemorizó y básicamente Dios los venció. Dios derrotó al enemigo, hermano. O sea, venga como venga contra usted, es Dios el que va a vencer al enemigo. Es Dios el que lo va a atemorizar. Es Dios el que se va a encontrar con él. Pero el creyente se le olvida y piensa que va a ser cuerpo a cuerpo. Y entonces, ay, no, es que mira. Porque no hemos entendido. No hemos entendido. Y saliendo los hijos de Israel a Mizpa, miren, ahora actuaron. ¿Por qué? Porque Dios ya los había vencido. Siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Dios hizo su parte y el pueblo hizo la suya también. No se quedaron nada más con lo que Dios hizo. Entonces es una combinación. Dios hace algo y yo hago mi parte también como creyente. Y entonces tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen
y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Cuándo fue que se dieron cuenta de que Dios les había ayudado? Después de la victoria. Por eso el creyente, cuando está siendo vencido, Santiago dice: no seas vencido, no seas vencido. No seas vencido de lo malo, no seas vencido. O sea, el creyente no puede ser vencido. Tiene todo para ser no solo vencedor, más que vencedor. Porque el Señor es el vencedor. Y Él con nosotros, hermano. Nosotros somos más que vencedores. Porque nosotros vamos sobre un camino ya victorioso. Dios camina sobre un camino en el cual hay una batalla, en la cual Dios la vence. Pero ahora es el creyente el que tiene que caminar y creer lo que Dios dice, para que ya no siga viviendo bajo miedo. Así que tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Versículo 13. Y así fueron sometidos los filisteos. Y mira esto: no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. El enemigo entendió, hermano, dónde estaba parado el pueblo, y entendió quién era el pueblo. ¿Se da cuenta por qué el creyente está bajo lucha, otra lucha, otra lucha, otra lucha, otra lucha? Porque no le ha demostrado al enemigo quién es él. No se ha parado firme. Dice que después de aquella victoria, no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Mire, Dios seguía peleando. Dios seguía peleando. Y mire el versículo 14. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Mire esto. Cuando el creyente se para sin miedo, entonces Dios le da la victoria, el enemigo huye y no vuelve a molestarte. Además, se te restituye todo lo que el enemigo te había quitado. Todo lo que perdiste durante la batalla, te lo va a restituir el enemigo. Porque sale huyendo. Él abandona el territorio. Él abandona todo lo que te había quitado. Y a partir de ahí, mire, el creyente disfruta de verdadera paz. ¿Observe? Pero el creyente tiene que pelear la batalla y tiene que pararse sin miedo. Porque el peor enemigo del pueblo era el miedo. Tenían miedo. ¿Qué pasaría, hermano, si un día de esto le dijeran: fíjate que las vacunas no están funcionando? Hermano, el enemigo va a usar cualquier artimaña para asustarnos. Aunque no sea cierto, aunque funcionen, le puede decir que no funcionan. ¿Para qué? Para que la gente viva en miedo. ¡Ay! Así que lo primero que tuvo que vencer el pueblo era su propio temor, su propio miedo. Va el libro de Isaías. Isaías capítulo 59. Versículo 19.
¿Persigues al enemigo o estás huyendo de él? Isaías 59, 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Yes, amén. Mire, hermano, ¿cuántas veces se pregunta, ¿cuántos tienen el Espíritu de Dios? Amén, todos. Ok, hermano, vendrá el enemigo como río. Usted dice, como río. No, hay que venga. Porque usted no entiende lo que es que el enemigo venga como río. Se lo voy a explicar. No pierda esta escritura, ¿ok? Isaías capítulo 8. Ahí no Isaías, pero el capítulo 8. Le voy a explicar qué es que el enemigo venga como río. Nomás no se me vaya a asustar más. No voy a dejar que el enemigo, el temor, quiera vencerlo. Isaías capítulo 8, versículos 7 y 8. Para que entienda qué es que el enemigo viene como río. Y aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos. Aguas de ríos impetuosas y muchas. Ahí estamos. ¿Qué era esto? Esto es al rey de Asiria con todo su poder. El enemigo viene como río. Eso es. Con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. ¿Ya entendió? Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Eso es que el enemigo viene como río. El que el enemigo viene como río, hermano, no es como usted cuando va al río, de un río apacible, bien bonito, agradable, y usted se mete, ve el agua fresca. No, no, no. Viene con todo su ímpetu, con todo su ejército, con todo su poder. Está diciendo, cuando el enemigo viene como río, viene con todo su poder. Ahora regrese a la otra escritura. ¿Cuál es la otra escritura, hermano? Isaías 59. ¿Ya la tiene? Si ya la tiene, entonces me espera a mí. 59, 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y del nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo con todo su poder y con todo su ímpetu. Y te va a hacer que te llegue hasta la garganta. ¿Verdad que se los estoy interpretando? Y vendrá el enemigo como río, con todo su poder, te llegará hasta la garganta, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. O sea, no importa hasta dónde te ataque el enemigo, dice, el Espíritu de Dios levantará bandera. Tú tienes todo para vencer, hermano. ¿Por qué el creyente tiene que vivir bajo miedo? Bendito tu nombre, Padre. Amén. Levantará bandera por nosotros. Esto no estoy hablando, hermano, de protegerse, no protegerse, cuidarse. No estoy hablando nada de eso, hermano. No estoy hablando nada de eso. Estoy hablando solamente de qué. De que usted y yo tenemos que entender. No puede haber miedo en el creyente. Porque cuando llega el miedo, el enemigo viene como río. Y Dios no hará nada por ti. Porque tu miedo te está venciendo aún antes de la batalla. Aún antes de la batalla. Entonces, ¿qué hago, hermano? Le voy a dar un consejo, ya ahorita terminamos. No soy consejero. Vaya al capítulo 8 otra vez.
Isaías capítulo 8. Dejemos que el Emanuel, que el consejero, que el Padre Eterno sea el que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Isaías capítulo 8. Y va en el versículo 12 y 13. Allí vamos a terminar. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Qué más dice? A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro. ¿Se da cuenta por qué es derrotado el creyente? Porque su miedo no es hacia Dios. Su miedo es lo que le puede suceder. Y se le olvida que aunque el enemigo venga como río, con todo su ímpetu, con todo su poder, y que aunque le quiera atacar, que llegue hasta la garganta, tenemos que entender que el Espíritu de Dios levantará bandera, hermano, y nos dará la victoria. El creyente es más que vencedor, no importa qué es lo que venga. ¿Sabías que se está hablando de una guerra nuclear? No, ¿verdad? Eso no lo sabe. Porque usted nomás ve los canales hispanos. Ahí no pasan eso. ¿Sabía que China se está preparando para una guerra nuclear? ¿Sabía que Estados Unidos se está preparando también? Y nadie sabe nada, nadie dice nada. ¿Sabía que estamos endeudados hasta el cuello en Estados Unidos? Y que se lo debemos a China y a Japón. ¿Y sabía que ya estamos vendidos? Ay, no voy a salir de aquí con miedo, hermano. Sea Jehová vuestro temor, sea Jehová vuestro miedo. Esto va a suceder, hermano. Esto va a suceder. Si usted ve la profecía bíblica, no aparece Estados Unidos, hermano. Aparece. En la profecía bíblica, todo se traslada al Medio Oriente. El río Éufrates se secará para que pasen los reyes del Oriente. Ellos serán los poderosos de aquellos tiempos. Así es que, ¿quién va a ser su miedo, hermano? Ahora cuando venga el miedo, usted va a tener que hacer algo. Enfréntelo. Y haga eso porque le está dando miedo, enfréntelo y llévelo a cabo y diga, no, esto me da miedo, esto es lo que voy a hacer y ahora voy. Porque el enemigo no tiene que venir atrás de usted. El enemigo tiene que ir delante de usted y usted tiene que perseguir al enemigo. Y por un camino llegará el enemigo y por 7 tendrá que huir, hermano, porque el Espíritu de Dios levantará bandera. Ya es tiempo que el creyente entienda, hermano. No podemos estar temblando. Oye, ¿y si me pasa? ¿Y si me sucede? ¿Y si me dicen? ¿Y si me hacen? ¿Qué importa, hermano? Que digan, que me hagan. No importa, hermano, no importa. ¿Y que si un día nos quieren deportar a todos los hispanos? No importa, hermano, que nos manden a nuestros países. No importa. Mientras siempre sea el Señor nuestro temor y sea nuestro miedo, donde quiera que usted vaya, hermano, tiene que llevar el Espíritu Santo, tiene que llevar la palabra de Dios, tiene que llevar el temor a Dios donde quiera que vaya, hermano. Esa fue la causa por la cual nosotros conocemos a Dios ahora. Las grandes persecuciones hicieron que el Evangelio fuera llevado a todos lados. Y como el creyente está bien acomodado y miedoso, Dios puede obligarnos, hermano, a que salgamos de la comodidad y vayamos hacia donde no hay comodidades y que tengamos que hablar de todo lo que Dios ha hecho con usted. Porque nos hemos quedado como mudos, porque tenemos miedo. Tenemos que empezar a hablar.
Tenemos miedo a hablarle a la familia, hermano. Es que si se molestan, es que si se enojan, es que si se van, es que si ya no vuelven, que se vayan, que se enojen, que ya no vuelvan, no importa. Es tiempo que ya tenemos que sufrir, hermano. No se da cuenta que están caminando bajo condenación y nosotros sin decir, sin hacer nada. Y decimos amarlo. Usted no lo ama, hermano. Si usted no le entrega la salvación, usted no lo ama. Porque saben muy bien hacia dónde van a ir en la eternidad. Y no está haciendo nada solamente porque el enemigo lo tiene atemorizado. ¿Quién tiene que ser su temor? Sea Jehová vuestro temor, sea Jehová vuestro miedo. ¿Qué quiere decir eso? No le tengo miedo a nada. A nada. ¿Te van a quitar la residencia de los Estados Unidos? A nada. ¿Te van a dar la migración? A nada no le tengo miedo. Nomás le tengo miedo a mi Dios. Cuando usted logra vencer el miedo, Dios pone su mano. ¿Usted piensa que el miedo no tocó a la puerta de Daniel cuando lo iban a meter al pozo de los leones? ¡Claro que sí! Era un ser humano. El miedo tocó a la puerta, pero Daniel derrotó al miedo. Y cuando derrota al miedo, Dios pelea la batalla. ¿Usted piensa que Sadrach, Mesach y Abednego, el miedo no les tocó a la puerta también? ¡Claro que les tocó a la puerta! Usted se imagina, Sadrach, Mesach y Abednego, mirad todo el mundo, todo el pueblo, todos los judíos arrodillados ante la imagen y nomás ellos como lunares, los tres parados. Usted piensa, era obvio que el rey estaba mirando solamente los rebeldes. El rey no tuvo que buscarlos, hermano. Aunque había una multitud, no tuvo que buscarlos. Porque todos estaban inclinados, miedosos. Y solo tres. ¿Usted piensa que ellos no tenían miedo? Claro que tenían miedo. Pero lo lograron vencer. Esto no es de que no tengas miedo. Esto es de que venzas el miedo. De que venzas el temor. Y camines. Y digas, no, es que no puedo dejarme vencer. Y camina hacia lo que te da miedo. Y hazlo, atrévete. Y te darás cuenta cómo Dios obra maravillas. Unos leones hambrientos no se comieron a Daniel. ¿Qué fue lo que dijo Daniel? Dios envió a su ángel. Dios actuó. Cuando Daniel vence el miedo, entonces Dios actúa. Envió su ángel y le tapó la boca a los leones. Ahora, cuando echan a nosotros, a los leones, hermano, todavía no caían abajo, dice, cuando ya eran devorados por los leones. ¿Se da cuenta? Sadrach, Mesach y Abednego. Claro, hermano, que si eran atemorizados en el momento como seres humanos. Pero cuando vencen el miedo, ¿qué pasa? No fueron tres los que echamos, sí. ¿Y por qué veo cuatro? Miren, hermano. ¿Por qué veo cuatro? Porque ellos vencieron el miedo, hermano. Y se atrevieron a mantenerse firmes, aunque el miedo les decía, nomás arrodíllate. No pasa nada. En tu mente tú adoras a tu Dios, nomás arrodíllate. Y arrodíllate como que te estás adorando ante tu Dios. Eso les decía el miedo. Y todos pensaron igual, si no tienes razón. Y esos te dijeron, no. ¿Sabes? Dios nos puede librar de esto. Nabucodonosor, Dios nos puede librar de este horno. Y si no nos libra, mire, vencieron el miedo. Ellos sabían que los podían tirar y que podían morir quemados. Dijeron, ¿sabe qué? Y si no nos libra, no nos importa. Pero ¿sabe qué? No nos vamos a arrodillar ante tu imagen. Lo enfrentaron, hermano. ¿Usted piensa que ellos no tenían miedo? Sí, hermano. Pero lo vencieron. Eran seres humanos. Se pararon frente y dijeron, ¿cómo no si voy? Y lo vencieron. Y después que lo vencieron,
Dios se mete en medio para pelear por ellos. ¿Ve? Hermano, si tú vences el miedo, de seguro Dios se meterá a pelear por ti y vas a ver milagros. Vas a mirar la gloria de Dios, vas a mirar el poder de Dios manifestado en esta tierra. Pero para eso tienes que vencer el temor. No hay otra forma. Sí, amén, amén. Otra forma. Sea Dios vuestro temor, sea Dios vuestro miedo. Póngase de pie. Poderoso Dios. Gloria al Señor, amén. Tienes que pelear la batalla, hermano. No importa lo que digan por ahí. No importa lo que digan las noticias. Las noticias son manipuladas, hermano. Así que, y como no sabemos qué es cierto y qué es mentira, y no hay modo de comprobarlo, mejor sea Dios vuestro temor y sea Dios vuestro miedo. Y no me importa lo que digan las noticias. Así es. ¿Verdad? Cierre sus ojos, vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias. Gracias, Rey Eterno, por tu fidelidad. Eres bueno, Señor. No hay nadie como tú, mi Señor. Padre, gracias por la confianza que nos da tu palabra, Señor. Gracias, Dios eterno. Padre, que esta palabra poderosa, mi Dios, atraviese fronteras, Señor. Que esta palabra poderosa llegue hasta el corazón de tus hijos, Padre. Que esta palabra afirme los corazones, mi Dios. Que esta palabra les dé confianza, Señor. Que esta palabra les dé esperanza, mi Dios. Para que puedan ver milagros poderosos donde quiera que se encuentren tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y los que estamos en este lugar, Padre, que salgamos con otra forma de pensar, Señor. Que nos atrevamos, Padre, a llevar a cabo lo que tú nos has mandado, Señor. Rey eterno, glorifica tu nombre en nuestras vidas, Señor. Que no paremos de dar a conocer tu gracia, tu misericordia, tu palabra, poderoso Dios. Rey eterno, que cuando salgamos de este lugar, Señor, salgamos con una nueva confianza, una nueva esperanza, con el deseo de luchar, Padre, contra nuestros enemigos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios eterno, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Que tu presencia vaya a nuestro lado, mi Dios. Y que a través de tu palabra, Señor, aprendamos a esperar y a confiar en ti. Y que tú seas nuestro miedo, Señor. Que tú seas nuestro temor, Señor. Que temamos, Padre, alejarnos de ti, Señor. Que temamos perder tu amistad, Señor. Dios eterno, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, poderoso Señor. Llévanos con bien, mi Dios. Que tu gracia vaya a nuestro lado, Señor. Y que en ti podamos descansar. Gracias, poderoso Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús.